Tenemos en cabina y con nosotros una persona que se merece mi respeto, una persona que yo quiero mucho, que lo molesto mucho, que lo llamo y le consulto para todo, porque siempre está dispuesto a ayudar. Y es una persona que ha dado una gran batalla en el Congreso Nacional, donde no negocia sus convicciones, donde no negocia su voz, donde no alquila ninguna de sus palabras. Es una persona que se ha mantenido firme en el propósito para lo que Dios lo asignó ahí, lo puso ahí, porque yo creo que cada época tiene sus batallas y cada batalla tiene sus guerreros. Y entiendo, sin temor a equivocarme, que el Señor ha puesto unos guerreros en el Congreso Nacional. Y el otro día me dijeron a mí, diputado, yo te le creo que tú recibes un sueldo del Congreso Nacional para estar defendiendo a los diputados. Yo, bueno, pues búscalo y pruébamelo, que yo recibo un sueldo. Lo que pasa es que yo no voy a demonizar a 190 diputados por quizá 15 que fueron a otras cosas y no hacer lo que para el pueblo lo puso. Y sin embargo, esos son los diputados que hacen las leyes. Entonces nosotros no podemos vivir con pleito con esos diputados porque son los que hacen las leyes. Tenemos que trabajar en comunión y ayudar en todo lo que podemos. Pero para que ustedes entiendan, para mí el diputado, y estoy tomando este tiempo para hablar del diputado Elías Wessing, porque hay veces que las personas no entienden el papel que juega un diputado en el Congreso cuando su voz es firme y a propósito. Y fue una persona que apoyó mucho el Código Penal y aportó al Código Penal. Así que yo le doy la bienvenida a esta cabina a mi amigo y hermano querido, diputado Elías Wessing Chávez, que hoy también nos viene a hablar de su proyecto de ley que sometió, de varios, porque sometió un proyecto de ley como que lo han dejado adormecer ahí, que vamos a hablar de eso ahora, pero ha sometido un último proyecto de ley que tiene que ver con el tema de los musulmanes, el Islam, la Sharia y demás. Él le dará detalles. Y nos hablará también un poco de mezquita, Islam y cuál es el trasfondo que tiene todo esto. Así que bienvenido, diputado Elías Wessing, a este SEC. Bueno, muchas gracias, Damari. Me siento muy complacido de poder compartir contigo. Y como tú muy bien dices, siempre estamos en contacto y al acecho de muchas cosas que a veces pasan ahí en el Congreso y que quieren pasar desapercibidas en ocasiones, pero estamos ahí precisamente porque Dios tuvo la misericordia de colocarnos allí, y mientras estemos allí no vamos a negociar, como tú muy bien dices, nuestros principios estarán siempre de frente, peleando por las buenas costumbres, la tradición positiva que tenemos en este país, que adoramos, que queremos y que no queremos bajo ninguna circunstancia que se pierda. Esa es nuestra lucha y los proyectos que sometemos tienen esa característica. Muchos de los proyectos no tienen bandera política en el sentido de que no van en contra de X o tal partido, sino que van en beneficio del país. Hay políticos y politiqueros en nuestro entorno que lo enfocan de una manera errónea o quieren sonar atacando sin base y sin razones estos proyectos que nosotros sometemos. El último, como tú muy bien dices, un tanto controversial, que es el de evitar la proliferación del islamismo extremo y de la construcción de mezquitas en la República Dominicana, viendo el ejemplo de lo que está sucediendo en Europa. No hay que ser un científico ni un investigador para uno darse cuenta de que aquí hay que tomar medidas, porque de lo contrario los que van a sufrir son nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo creo que el político de ahora debe pensar en las nuevas generaciones, en lo que viene, que es la diferencia entre un estadista político y un simple aspirante a la presidencia que quiere llegar al poder para sustituir sencillamente al que está y hacer lo mismo. Y nosotros no estamos en eso. Nosotros queremos que realmente haya cambios en nuestro país. Por tanto, te agradezco mucho esta invitación. Karina Sánchez Campos le manda saludos, y Priyanka Rodríguez, que hoy Karina amaneció medio enfermita y Priyanka se le presentó un compromiso de último minuto, pero aquí estamos. Sí, cómo no. Diputado Wessing, ¿cómo usted ve
esa construcción de esa mezquita en Punta Cana, que es gigantesca, Sí. y que ya vimos que ya se empezaron a congregar personas y ya tuvieron un primer culto, una primera cosa de esa que ellos hacen. ¿Cómo usted ve eso? Mire, lo primero es que a mí me sorprende mucho que el presidente de la República haya permitido que en un polo turístico como Punta Cana se construya una mezquita de una dimensión que prácticamente hasta compite con el templo de la Altagracia de la Basílica de Higüey. Me sorprende bastante porque el presidente es un cristiano de ascendencia libanesa, maronita, y entiendo que tiene una familia formada también en esa concepción, en esos principios morales, y realmente eso choca primeramente con la cultura nuestra, pero además manda un mensaje de que aquí vamos a ser permisivos con una secta, porque yo ni siquiera quiero llamarle religión, es una secta política extrema que comienza disfrazada de corderito, pero que cuando va creciendo, entonces adopta la forma de lobo. Porque para nadie es un secreto que el islamismo tiende al extremismo, porque es lo que el Corán establece. El joven Julio Medina, que estaba antes que yo aquí, lo dijo claramente. Ellos, hasta si tienen que mentir y matar a los infieles, ¿quiénes son los infieles? Nosotros. Entonces, eso choca realmente contra lo que es la República Dominicana, sus valores fundacionales, y por eso nosotros estamos en total desacuerdo con esa construcción y con otras que puedan venir más adelante. De ahí que hemos tomado la iniciativa de someter un proyecto de ley que precisamente va a ponerle coto a esta situación. Lo que significa que vamos a proteger a la sociedad dominicana de la fragmentación y de el ataque a la cohesión social que siempre hemos tenido en términos culturales. Solamente hay que ver que cuando crecen en número, ni siquiera cuando superan en número, sino cuando van creciendo y están enquistados en barrios y en sectores, esos son sitios impenetrables. Y ahí usted puede ver que las mujeres, si violan ciertas normas de ellos, hasta latigazos le dan. Se pueden casar con niñas de 6, de 7 años, lo que a nuestra consideración es una práctica de la pedofilia. En fin, eso choca totalmente con lo que somos nosotros los dominicanos, con lo que concibieron nuestros padres fundadores, con toda la historia desde 1844 hasta la fecha. Y por eso nosotros vamos a defender este proyecto. Han salido ahí algunos populistas constitucionales, así que yo le denomino, diciendo que el artículo 45 de la Constitución habla de la libertad de conciencia y de culto, pero se quedan ahí, no siguen. Dice, con sujeción al orden público y a las buenas costumbres. Ya, entonces ahí está mi proyecto, ahí se ubica mi proyecto, y vemos con extrañeza, y podríamos decir hasta sin extrañeza, que haya ya medios oponiéndose, que están bajo la sombrilla del globalismo y que apoyan todas estas políticas y todas estas corrientes filosóficas que van en contra de los estados-nación, oponiéndose ya al proyecto, diciendo que usted es un inquisidor. Bueno, así me dicen ya, pero ¿qué va? El defender mi país no me hace inquisidor. Yo siempre estaré en la primera línea de la defensa de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestras leyes, de nuestro sistema democrático liberal, que es el que quieren destruir realmente. Diputado, a propósito de eso, hoy un medio de comunicación le dedicó a usted
una foto muy bonita. Usted, a propósito, se ve muy bien en esa foto, diputado, sí. ¿Cuál es? Y decía de que el inquisidor, algo así, decía, Ajá. yo no lo vi bien. Digo yo, pero ya me le están dando sus titulares a mi diputado Eliabes, como escondido en la Inquisición, algo así era, que decía ese famoso medio que todo el mundo lo conoce, sobre usted. Yo no lo leí el contexto abajo, pero sí vi el cosa. ¿Qué usted tiene para decirle a esos medios y a esos constitucionalistas modernos que se creen que pueden interpretar la Constitución a su manera? Constitucionalistas legalistas y populistas, adheridos a la corriente progre, este progresismo que de progreso, si nos vamos a lo que significa la palabra, no tiene nada. Nada al debate, que se abra el debate y que lo hagan con altura, que lo hagan civilizadamente. Nosotros estamos dispuestos a debatirlo con quien sea, este proyecto, a defenderlo en cualquier terreno, pero aspiramos a que se sea civilizado en este debate, porque observamos que ya hay gente hasta, vamos a decir, que tienen un pique y una situación hasta de violencia que quisieran ellos manifestar. Nosotros estamos dispuestos a responder en el terreno que el enemigo quiera, o que el adversario, o que el que se opone, que me gustaría que fuera así mejor, quiera. No tenemos miedo. Yo me considero un soldado del león de la tribu de Judá. No tengo por qué esconderlo. Esa es mi misión en los asuntos públicos desde que me convertí al Evangelio en el año de 1986, y a eso nunca renunciaré. Nosotros, los cristianos católicos, los cristianos protestantes, tenemos que unirnos en este tema como lo hicimos con el aborto. Hay que unirse porque a fin de cuentas el ataque es a nosotros, es a nuestras creencias. Mire lo que está pasando en África. Mayormente esos cristianos perseguidos son católicos y los están masacrando a todos. 52 millones de cristianos, mayoría católica, han asesinado solo en el año pasado. Han sido asesinados. Han sido asesinados, sí. Y nadie dice nada, en la ONU no dicen nada, no dicen en ninguna parte. Exacto. Porque eso no cuentan. Los únicos que cuentan es el terrorista de Hamas, que lo siembran. Y yo quiero agregar a eso, Damaris, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que ese islamismo extremo, unido a la situación de nosotros, que es muy particular, no la tiene ningún país latinoamericano ni del mundo, con nuestros vecinos haitianos, que muchos ya están practicando el islamismo, eso para mí es una bomba nuclear que puede implosionar en cualquier momento. Y nosotros tenemos que tomar medidas serias, porque aún las mezquitas que están ahí funcionando, que son unas 10, de acuerdo con las informaciones que tenemos y que supuestamente las autoridades las están controlando o la vigilan, el 90% de los que asisten son ciudadanos haitianos. Sí. Entonces, este proyecto que nosotros estamos sometiendo es un proyecto patriótico. Es un proyecto de nación, es un proyecto para proteger a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ni siquiera a nosotros, que tal vez no estaremos aquí en un tiempo prudente. Pero señores, no nos quedemos con los brazos cruzados y ataquemos esto y respaldemos este proyecto. No me vean a mí, esto es un tema de nación, y en ese sentido que yo quisiera que se enfoque. Diputado, te ha mencionado muy buen detalle, y es que la mayoría de las sectas esas musulmanas, esas mezquitas, solo asisten la gran mayoría de haitianos, y en eso estamos claros. Uh-huh. Pero también es cierto que ya hay iglesias evangélicas de haitianos nada más. De haitianos nada más. Y de hecho, la pastoral de la movilidad de la Iglesia Católica incluye el tema haitiano.
pero no se le hace una iglesia para los haitianos. Sin embargo, ya haitianos aquí tienen iglesias que nada más van haitianos, iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, que solo es de haitianos. Sí, pero yo ahí quiero hacer una pequeña distinción. También conozco de comunidades católicas donde van haitianos. El tema es que el cristianismo, en sus diferentes versiones, no es una creencia o un culto violento. No se practica la violencia, todo lo contrario. No se practica el odio, se practica el amor. Esa es una distinción que debemos hacer. Es que en el islamismo sí deriva hacia lo violento. Si tú no estás conmigo, si tú no eres de los míos, tú eres un infiel y a ti hay que darte de latigazo o a ti hay que matarte. Eso es muy diferente. Entonces, es una distinción que yo quisiera que tomáramos en cuenta. Ahora, lo que yo sí entiendo es que debe de haber un control migratorio, de que una persona, sea de Haití o sea de donde sea, que venga a este país, tiene que tener sus documentos y tiene que entrar en un proceso de legalidad o de legalización. Eso sí, eso no se negocia. Sea quien sea mormón, sea católico, sea evangélico, y me refiero a las religiones adventistas, a las religiones que son pacíficas. Porque es que estamos hablando, cuando hablamos de islamismo, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de algo cultural totalmente diferente. Estamos hablando de que el propósito final de ellos es instalar un califato mundial y que aquí América Latina sea un califato regional. Es que hay que leer la historia, hay que leer y ver qué eran esos califatos de esa época, y esa es la doctrina, tanto sunita como chiita, que son las que ellos practican y a la que derivan finalmente. Entonces, es una situación muy preocupante y las autoridades, en este caso las autoridades que tienen que ver con la seguridad nacional y el Ministerio de Interior y Policía, las mismas Fuerzas Armadas deben de tomar cartas en el asunto, y el presidente debe de, yo diría que convocar una sesión importante para tratar este tema, para que no se nos vaya de las manos y para que seamos previsores como debe de ser todo Estado que se quiere preservar. Diputado, usted hablaba anteriormente que el proyecto de ley, y volvemos de nuevo a ese proyecto. Sí, cómo no. Porque para mí ese proyecto es de suma importancia y creo que deberá ser de suma importancia para cada dominicano que le duele su nación y cada dominicano creyente que quiere preservar los valores judeocristianos como han sido establecidos por el mismo Jesucristo. Sin embargo, nosotros nos gustaría que usted le dijera a los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar en diferido, ¿cuáles son los puntos principales que tiene ese proyecto de ley? Mire, el proyecto consta de 16 artículos, porque yo creo que lo que se tiene que decir, como decía un tratadista, si es breve mejor, pero bien hilvanado. En ese proyecto nosotros estamos poniéndole una barrera a la construcción de mezquitas y a las que ya están construidas, porque usted sabe que la ley no tiene efectos retroactivos, someterlas a una inspección y a una supervisión permanente. La comunidad que se salga de los patrones tradicionales y de las leyes del país va a ser prohibida, y si están instalando o construyendo, eso va a ser destruido. Las mujeres van a ser protegidas, no puede haber una persecución contra la mujer en términos de esta doctrina religiosa. En fin, tiene sanciones severas para los que violan el orden público y las leyes de la seguridad ciudadana. Yo te voy a enviar un ejemplar para que lo analicen. De hecho, creo que puede haber algún aporte cuando vaya a comisión, pero fue preparado con mucha
pausa, bien pensado. A nadie, quiero que esto quede claro, se le prohíbe en lo personal, en lo privado, en su casa, donde sea, tener el Dios que quiera. Lo que estamos evitando es la aglomeración, lo que estamos evitando es la construcción y la proliferación de este culto que realmente no va con nuestras tradiciones y nuestras creencias. Usted mencionó un punto importante, entre los puntos más importantes del proyecto, y usted dice que hay una protección especial para las mujeres, Sí. para... Todo el mundo sabe cómo los musulmanes tratan a las mujeres, Claro. y a las niñas. Como una cosa. Peor que una cosa, porque Sí. a veces una cosa está la limpia, Así y es. la cuida y la guarda limpiecita. Ellos ni eso. Así es. Y qué bueno que usted lo menciona, porque justo usted está hablando en ese proyecto de ley de una protección especial para las mujeres. Así es. Pero justo lo que están hoy en las redes sociales y en los mismos medios, diciendo que usted es un inquisidor por ese proyecto, y abogado constitucionalista, que también le contesté en ese mismo tuit cuando le dijo lo que le dijo ese señor. Él es un defensor de no a la violencia contra las mujeres, es un defensor del aborto, porque no se matan niños. Usted sabe que en el aborto no hay niñas, No. supuestamente. Y qué bueno que usted dice eso, porque una vez más, a esos payasos de los medios y esos payasos de abogados constitucionalistas que quieren acomodar todo a su populismo mediático y engancharse en todas las olas, pónganse a estudiar el proyecto de ley, tanto que ustedes mandan a diputados a leerlo y que no voten sin leerlo, pónganse ustedes también a leerlo para que puedan hacer una opinión justa y sin sesgo. Porque los sesgos que ustedes hacen son lo que ustedes les hacen a ese proyecto y a otros tantos que están ahí, es justo lo que ustedes apoyan. ¿Cuánta incongruencia ustedes tienen? Pero nada, seguimos de nuevo con nuestro invitado de esta mañana, el diputado Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Social. Demócrata cristiano. Demócrata cristiano. No confundan demócrata con la demócrata de Estados Unidos. No, cuidado con confundir No. eso. No, cuidadito. Nosotros somos de la línea republicana. Somos de la línea republicana. Diputado, usted ya ha dado amplios detalles del proyecto de ley que usted ha sometido sobre el tema de limitar la charía y todos esos temas, y qué bueno que usted ha mencionado ahí que hay un cuidado especial, una protección especial para las mujeres, porque sabemos que no tienen corazón ni sangre en las venas esos musulmanes cuando de atropellar, maltratar y asesinar mujeres se trata. Sin embargo, hay varios proyectos que nosotros sabemos que usted ha sometido de mucha importancia, y uno de esos proyectos fue el servicio militar obligatorio, y otro proyecto más muy bueno que yo lo estuve leyendo inclusive es sobre el Ministerio de la Familia. ¿Pudiera usted hablarnos de esos dos proyectos, por favor? Sí, cómo no. Mire, el servicio militar en la República Dominicana es una necesidad. Si pensamos lo que son nuestras reservas militares y policiales, estamos hablando de que los hombres y mujeres que están ahí tienen un promedio de 60 años en adelante. Aquí se produce una situación en la que se requiere esa reserva y no vamos a dar pie con bola. El servicio militar suple, es una cantera para suplir lo que sería una reserva. Pero además de eso, viendo nuestro país y viendo todos los problemas que tenemos, es una forma de usted preparar a una generación, a toda una generación, en materia disciplinaria, en función de manejar, saber manejar y usar responsablemente un arma de fuego, y estar preparado para cualquier contingencia que pudiera suceder en un futuro que no quisiéramos, de defensa. ¿Quién se defiende mejor que uno mismo cuando tiene, por ejemplo, un arma y la sabe usar? Y cuando a usted le dan una instrucción cívica, porque es un servicio militar para disciplinar y darle instrucción cívica a la juventud. Y cuando digo de instrucción cívica, hablo
de respeto a nuestros valores nacionales, a nuestros valores patrióticos, a la bandera, a lo que significa la fundación de nuestra República Dominicana, tomar en consideración y conocer el rol de los patricios, los padres de la patria, su sacrificio, de los restauradores, en fin, es todo un concepto que vamos a tener ahí en el servicio militar. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el gobierno no le ha mostrado interés. Usted sabe que en la Cámara de Diputados y en el Senado el oficialismo es mayoría, y si no hay interés en que se aprueben ciertas legislaciones, pues ellos se imponen. Entonces yo tengo que decirlo con toda claridad, en este tema parecería que no interesa, a pesar de que la Subcomisión de Seguridad Nacional que trabajó en el Pacto de Nación, a la cual yo pertenecí, y también otros valiosos miembros de la misma, como Pelegrín Castillo, Trajano Santana, Ismael Reyes Cruz, el rector de la Universidad de la Pucamaima, el profesor Fernando Ferrán. Ahí nosotros recomendamos al CES que considerara el servicio militar, pero no lo soslayaron, no le han hecho caso. Es muy lamentable que eso suceda, sobre todo conociendo nosotros el problema que tenemos con nuestros vecinos, que hay gente que no le gusta que uno diga esto, pero hay que decirlo, ellos usan muy bien el machete, lo saben usar muy bien, y nosotros pues debemos tener una manera también de defendernos en el caso de una contingencia que nadie quiere, pero que se ve claramente que hay sectores externos que patrocinan un problema aquí en nuestro país, tipo Ruanda, tipo lo que pasó en Ruanda, que en 4 meses se mataron más de 1 millón de tutsis y de hutus en un problema de territorio. Entonces parecería como que eso es lo que se quiere crear también en la República Dominicana. Y nosotros pues entendemos que ese es un proyecto que hay que rescatarlo y que cualquier gobierno que surja más adelante pues debe de tomarlo como un pilar en su programa de gobierno. Nosotros lo tenemos y vamos a luchar por eso. No es que estamos rendidos, lo vamos a tratar de someter de nuevo porque lo hicieron perimir, prácticamente perimió. Y en cuanto al Ministerio de la Familia, nosotros somos partidarios de que aquí debe fusionarse el Ministerio de la Mujer, el de la Juventud y otras direcciones como CONANI y todo eso, y estar bajo la sombrilla de un gran Ministerio de la Familia, porque lo que tenemos es que hablar de familia, de integración, no separado, la juventud por un lado, las mujeres por otro lado. Entonces un Ministerio de la Mujer que todas las políticas públicas que patrocina son de índole progresista, es decir, ideología de género, apoyo a comunidades minoritarias, LGTBIQ, en fin, aborto, todo lo que lo que ese ministerio, por lo menos, tanto en el pasado gobierno, porque fíjense que no estoy atacando un gobierno en específico, como en este, eso es lo que han hecho. Entonces aquí tiene que venir un Ministerio de la Familia que crea en la familia, que fortalezca la familia, que tenga soluciones terapéuticas, psicológicas para las parejas, que tengan responsabilidad con sus hijos, porque ahí es que descansa la base social de un país y de nuestro sistema. Entonces nosotros vamos a abogar por eso. Hay otro proyecto que es el de el colega Juan José Rojas y vamos a ver si se produce una fusión. La distinguida colega Soraya Suárez es la que dirige esa comisión y estoy seguro de que ahí va a haber una salida importante para eso. Hay otro proyecto que es el de construir familias sanas, que tiene un componente de educación importante, que también sería un complemento de lo que podría ser ya un gran ministerio, que también lo sometimos. Es otro proyecto aparte. Y hay otros más proyectos que ya hemos sometido y que vienen por ahí, como por ejemplo, acabo de someter el de la energía nuclear, tanto para la electricidad como para la medicina, que aquí no hay una normativa que tenga que ver con eso. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo en El Salvador
y perdóname que me salga un poco del... No, esto es parte de en eso. El Salvador, Bukele acaba de construir un reactor nuclear que va a suplir la energía y a resolver el problema de energía eléctrica tanto a El Salvador como a otros países vecinos que tienen en Centroamérica. Y yo entiendo que por ahí es que nosotros tenemos que ir, ser creativos, ser innovativos. ¿Quién se opone aquí a la energía nuclear? Bueno, los que se opongan tendrán que someterse a la hora de que aquí un gobierno adquiera la conciencia de que esa es la solución a los apagones. La energía limpia, y nosotros somos miembros de la Organización Internacional de Energía Nuclear. Estamos al día, podemos dejarnos asesorar, y yo entiendo que eso es parte de la lucha que también tenemos que tener para darle calidad de vida a los hogares dominicanos. Dos cosas con relación a ese proyecto. Lo primero es que aquí no necesitamos energía nuclear, diputado, porque aquí le vamos a dar energía, le vamos a vender energía a Puerto Rico. Ya no le estamos importando energía a Puerto Rico a través de fibra óptica. Pues yo pensaba que se la estábamos, pero yo pensaba que era que estábamos resueltos aquí, porque no de que le íbamos, que teníamos tanto excedente de luz que se le íbamos a vender a Puerto Rico. Yo entendía eso. Bueno, en esa materia aquí han surgido muchos mitos. Yo me recuerdo también de un político que dijo que cuando llegaran al poder en 6 meses el problema de la energía eléctrica estaría resuelto, y todavía tenemos esa fatalidad, vamos a decirlo así. Y ya se han aprobado miles y miles de millones para el sector eléctrico, y cada vez peor. Yo no sé en qué lo gastan, pero para el sector eléctrico. Pero recuerde también que ese proyecto también se va a encontrar los enemigos de las EDES, que quieren su negocio redondo. Ahí, que no van a querer ese proyecto tampoco, quizás, no sé si a no ser que le toque una buena tajada a ellos, bueno, pudieran trabajarlo. Damari, yo esto lo digo y lo repito, lo que pasa es que aquí tiene que venir un gobierno que se juegue la faja, un gobierno que esté dispuesto a actuar en beneficio de las mayorías del pueblo dominicano, y que sea un gobierno que respete la ley, pero que regule en cierta manera este tema de los oligopolios en la República Dominicana, y que cada quien pueda tener movilidad social y económica, que se fortalezca la clase media. Aquí si no viene un gobierno con esa visión y se sigue golpeando la clase media, por ahí viene supuestamente una reforma fiscal. ¿Pero para qué? Para aumentar impuestos. Entonces yo soy de la línea totalmente contraria. Yo creo que hay que bajar impuestos, crear las facilidades para que la República Dominicana sea un faro de inversión tanto nacional como internacional, facilitarle las cosas al dominicano que quiere invertir, porque aquí para usted montar un negocio tiene que dar mucho bolío, tiene que buscar 20, 30 permisos para esto, para aquí, y al final cuando viene a ver no hace nada. Entonces aquí tenemos que regular todo eso, y eso es parte de la proyección política que nosotros queremos transmitirle al pueblo dominicano, de que cuando vengan los procesos electorales vean en el menú no solamente lo mismo de siempre, sino que vean otras cosas que son las que verdaderamente le hace falta a la República Dominicana para combatir nuestros problemas estructurales y cambiar el rostro de este país de una vez por todas. Diputado, para que ese cambio se pudiera dar, se dé, que yo no lo veo, yo por más que busco no lo veo, para que ese cambio se pudiera dar hay que empezar por la educación. Claro. Y aquí no se está educando, porque mientras más bruta e ignorante es la gente, más lo pueden comprar con 500 pesos. ¿Y quién puede competir con un gobierno que todos los días reparte lo que no es suyo? Principalmente ahora salió el hombre del Ministerio de la Juventud con un bono de una tarjeta joven para donde 10,000 jóvenes se van a ver beneficiados, entre ellos los de ascendencia extranjeras. Ya usted sabe quién es que van a ese fondo. Entre ellos los jóvenes que también viven en el extranjero, a ver que necesita un dominicano que vive en Suiza, 2.500 pesos. Cuando usted suma eso, en un mes son 25,000 millones de pesos que se le van a entregar. O sea, desde jovencito, desde ese Ministerio de la Juventud, que se supone que es dirigido por jóvenes, mire la mentalidad arcaica, populista y demencial
que tienen esos tipos que ponen ahí, porque no merecen siquiera, señores, que uno le diga su nombre, porque son tipejos lo que ponen ahí, que lo único que le importa es repartir lo que no es suyo. Aquí reparten las pensiones a gente que nunca han trabajado en el Estado, señores. Aquí tiene un festín de todo eso. Entonces, para que se dé eso que usted está diciendo, aquí hay que educar, aquí hay que eliminar todos esos bono gas, bono luz, bono qué sé yo quién, bono la brisita en Navidad, la bichuela con dulce, la mamacita, el papacito, todo eso hay que eliminarlo aquí, señores. Eso no es el gobierno se le ha metido en la cabeza que políticas públicas es dar dádivas. Mira, yo quiero abordar ese tema muy interesante que tú enfocas. La Biblia dice que el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre va a haber pobres en una sociedad. Pero eso es lo que tenemos que detectar fehacientemente cuando se habla de programas sociales. ¿Dónde están los pobres? ¿Cuáles son esos pobres? Bueno, a esa población vulnerable es que tenemos que ayudar con ese tipo de política. Yo creo en eso. Ahora bien, es como tú dices, tenemos que revisar todos esos programas. Porque hay gente que no debería estar recibiendo nada. Y eso es un dispendio y un gasto que aumenta el gasto corriente, y por eso tú ves que cada vez que se aprueba un presupuesto aquí hay más gasto corriente que inversión de capital, cuando debería ser lo contrario, porque la inversión de capital es lo que te va a generar trabajo, empleo, y va a hacer que la economía crezca. Entonces, ese criterio es el que debe de primar aquí desde el Estado, desde el aparato de gobierno del Estado, y lamentablemente no lo tenemos. Ahora bien, eso es un tema ideológico que aquí hay que discutirlo, porque la ideología que se le ha vendido tradicionalmente al pueblo dominicano después que Trujillo murió es basada en el socialismo, en el marxismo. La alta casa de estudio nuestra, que la respeto mucho, que es la UAS, donde han salido extraordinarios profesionales en la ciencia física, matemática, en la medicina, la misma abogacía, pero en el sector de humanidades, en las materias de humanidades, donde está la sociología, la politología, la filosofía, sobre todo la filosofía, la economía, los textos que se dan ahí todavía son textos de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Lenin, de Marx. Y eso no puede ser. Usted tiene que abrir la cátedra. Usted tiene que leer eso, pero deje que se lean a Hayek, que se lean a von Mises, que se lean a Friedman y todos estos economistas que son la contraportada de estos, que son lo que tradicionalmente hemos tenido. Entonces, esa élite que ha salido adoctrinada es la que ha gobernado este país, es la que todavía está pensando en una revolución tipo Cuba, en una revolución tipo sandinista y defendiendo estas medidas que está tomando Petro, un exguerrillero y terrorista que está mal gobernando a un gran país como es Colombia. Entonces, ese tipo de criterios, si es el que prima aquí en una clase política que no se revisa, y esos son los políticos que aquí se eligen, esas son de las revisiones que tenemos que hacer. Ahora bien, yo sé que hay una cuota de responsabilidad de parte de los que tenemos un mensaje diferente. Tenemos que dar ese mensaje, tenemos que decirle, mira, aquí lo que hay es esto y nosotros te ofrecemos esto, elige tú, porque como quiera que sea, la democracia es eso, es participación, libertad, bajo reglas, bajo normas, y yo entiendo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que revisar aquí en la República Dominicana. Yo creo en un sistema económico libertario, con cierta regulación. Yo me inclino por la escuela de Friburgo, que es una escuela alemana, de donde surgieron grandes economistas, que tiene la influencia de Wilhelm Röpke, que fue un alemán, y también de Erhard, que fue el economista que dirigió la transformación total de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que tú sabes que quedó destruida. Entonces vinieron estos economistas y crearon
un Estado democrático, social y de derecho, pero en lo económico libertario, y recuperaron a Alemania. Entonces, significa que hay una cierta regulación, no mucha, pero una cierta regulación para evitar precisamente que se creen monopolios y esta gente que son las que siempre están como en los negocios y cosas, y esas ventajas, tratar de cortarlas lo más posible. Y qué bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, también muchas preguntas, pero no quisiera que usted se fuera de aquí y en 4 minutos que nos quedan de programa, quiero que usted edifique a la República Dominicana, precisamente hablando de ese monopolio. Supuestamente, según los medios, le acaban de entregar a la empresa Endot el corazón y las tripas, como dicen, las tripas como en el lenguaje de computadora, de diagramación y todas esas cosas. Le acaban de entregar a una sola empresa la soberanía de la nación con el tema de la cédula, con el tema de los pasaportes y el tema de la licencia. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mira, son 3 preguntas. Esa es una. La otra es, ¿cuál es la diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria? ¿Cuál es la diferencia de una y la otra? Y por último, un mensaje a la nación, al presidente y a sus compañeros legisladores. Bueno, mira, lo primero es que nosotros encomendamos a nuestra delegada política, la doctora Tania Báez, para que indagara sobre ese tema. Ella es la que nos representa en la Junta Central Electoral y de hecho tuvo una participación hace unos días en un pleno. Yo tengo que confesar que desconozco los detalles de esa pregunta que usted me hace. Sin embargo, nosotros oficialmente vamos a emitir una declaración. Sí adelanto que yo creo en la honorabilidad del Pleno de la Junta Central Electoral, comenzando por su presidente, en lo que toca a la Junta Central Electoral. Creo en esa honorabilidad de esos miembros, de Yami Isa, de la doctora que está allí. Hay 2 doctoras Fernández. La Fernández, perfectamente, exactamente, las 2. Santelice, para mí son gente honorable. Eso es una cosa. Ahora bien, vamos a ver ese proceso, cómo fue que se dio, y ahí entonces nosotros vamos a emitir una opinión. La reforma fiscal y tributaria siempre se denomina en términos generales como reforma fiscal, pero ahí hay aspectos que tienen que ver con los tributos, con las tasas, con los impuestos, y entonces por eso también se le agrega lo de reforma tributaria. Pero también hábleme, porque el tema de la reforma fiscal, diputado, que solo es impuesto para nosotros, pero la reducción del Estado, el control del gasto, no lo quieren tratar ahí. Entonces, ahí que entra la reforma tributaria completa. Sí, claro. El tema está, Damari, que eso tiene que tener un inicio, que no lo ha tenido, en el sentido de que las políticas públicas de este gobierno son para que el Estado crezca. O sea, esa es la tónica que tenemos. Por eso nosotros vemos en el Congreso muchos préstamos. ¿Para qué? Para pagar intereses de otros préstamos que se tomaron y así por el estilo. O sea, tiene que venir una disrupción desde el Estado, desde el gobierno, que diga, bueno, esta es la línea que nosotros vamos a adoptar, pero evidentemente que en lo económico la línea no es libertaria, la línea es más apegada a lo que es el socialismo, porque cuando el Estado crece, estamos hablando de socialismo, de control. Ahora, cuando el Estado disminuye, estamos hablando de libertad, de economía de mercado, y esa es la diferencia. ¿Y cuál fue la última pregunta? Hay muchos proyectos de leyes ahí en el Congreso Nacional, en ambas cámaras. En el Senado se está discutiendo el Código Laboral, que está bien condimentado. Señores, ese Código Laboral está súper condimentado en el Senado. Pero también me enteré ayer que también estaba el mismo proyecto en la Cámara de Diputados. Y veo muchos proyectos. Y no, lo que hay usted le mandara un mensaje a los diputados con relación a la prudencia, a que investiguen, a que lean bien cada proyecto. Mire, nosotros estamos con el cuchillo en la boca, como dicen, acechando todos estos proyectos que lamentablemente a veces nos quieren meter de contrabando cosas que no tienen nada que ver. Ese mismo Código Laboral habla de cosas que son inconstitucionales. Entonces en la Cámara nosotros lo estamos esperando para ver cómo
rescatamos eso pudiéramos someter modificaciones. Y otros proyectos como el Código Procesal Penal, que es muy importante, que no se puede tampoco festinar, estaremos ahí viendo. Y otros proyectos como muchos que hemos visto que han sometido, en este caso las mujeres, déjala ir. Hay varios proyectos ahí. Nosotros en términos generales respaldamos eso, pero creo que hay un par de proyectos que hay que revisar y ponerlo con lupa y hacerlo mejor, modificarlo para que sea lo mejor posible. Fíjese que eso coincide precisamente con este tema del proyecto que yo he sometido para controlar y evitar el extremismo islamista. Es pensando precisamente en la mujer, y ese proyecto se le escapó a ella. Yo lo estoy aportando y se lo estoy complementando para que ayude en esa política de defensa a las mujeres, que nosotros creemos plenamente en ello. Bueno, señor, ya se nos ha acabado el tiempo con hablar con el diputado Elías Juez. Si uno se le van las horas aquí sola, gracias. Si hubieran venido las otras dos, Karina y Priyanka, hubiésemos tenido que tomar otra hora prestada. Así que, señores, gracias por mantenerse en sintonía con nosotros, por escucharnos, por conectarse, por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos súper agradecidos de Dios por todas las oportunidades que nos da, y agradecemos hoy al Nuevo Diario, el equipo de producción que siempre está atento con nosotros. Desearle salud a las chicas Karina y Priyanka en sus compromisos también. Y también agradecerle a Julio Medina, que estuvo con nosotros hablando hoy del tema de Haití como un caballo de Troya y las mezquitas. Y tenemos aquí, para cerrar el día, un diputado de alta gama, que es el diputado Elías Wessing, que ha adornado este SEC esta mañana, hablando de un sinnúmero de proyectos de ley y su opinión y todo lo demás. Así que gracias, diputado Elías Wessing, por estar con nosotros, y les damos gracias a Dios y hasta la próxima.